está revuelto por la subida de Bitcoin luego de las elecciones en Estados Unidos. Sabemos que ha tenido unos picos y obviamente esto genera muchas preguntas o le llama la atención a muchos inversionistas convencionales. Si se recuerdan, a comienzo de año, ya lo hablábamos en programas anteriores, la Bolsa de Nueva York aceptó por primera vez activos digitales en sus ETF, que son fondos de inversión básicamente, ¿verdad? Donde uno puede comprar lo que se llaman opciones o stock de una empresa o de un grupo de empresas o de un conglomerado. Uno de los stocks más conocidos o de los ETF más conocidos es el SP500 de Warren Buffett, que también es un gran poseedor de Bitcoin ya a esta altura. Y bueno, y ahí considerar de que con esta nueva subida del Bitcoin han salido nuevos productos financieros en la Bolsa de Nueva York y en otras bolsas donde se incluye Bitcoin en una cartera donde hay otras empresas donde tienen su crecimiento más medido y más convencional. Digamos, podemos hablar de viejas empresas que ya se sabe lo que va a pasar aproximadamente con sus acciones en el mundo. Van a crecer 2%, 3%, 4% por año quizás, pero Bitcoin tiene esta gracia de la volatilidad y de todo lo que está pasando a nivel político, a nivel global. Una de esas decisiones o uno de esos movimientos interesantes es que el presidente electo o reelecto Donald Trump de los Estados Unidos dijo que va a abrir una reserva federal de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto y qué sabemos de otros países que tienen reservas federales? El caso más conocido que está en los medios es el de El Salvador, donde Nayib Bukele ya en 2022 o finales del 2021 ya dijo que iba a empezar a comprar Bitcoin todos los días para su reserva federal, y hoy El Salvador tiene más de 6.150 Bitcoin aproximadamente, que superan hoy al precio de hoy los 500 millones de dólares. Pero otro caso menos sonado es un pequeño país en Asia que se llama Bután, que tiene menos de 1 millón de habitantes, tiene exactamente unos 780.000 habitantes, que tiene más de 12.000 Bitcoin. Eso quiere decir que tiene más de 1.000 millones de dólares en reservas federales de Bitcoin. ¿Y qué va a pasar entonces si Estados Unidos entra a este juego de tener reservas federales en este activo digital? Bueno, lo primero que sospechamos que va a pasar es que van a querer comprar gran parte del Bitcoin disponible. Recordemos que una de las cosas que le da valor a Bitcoin es que solamente van a haber 21 millones de Bitcoin en todo el mundo y ya se han minado más de 19 millones y medio de Bitcoin. O sea, no hay mucha disponibilidad. Ya hay grandes poseedores de Bitcoin, ya están los exchanges, que son estas, le podemos decir, estas plataformas donde uno de manera más sencilla puede comprar o vender sus activos digitales. Y después están las personas que se conocen como los holders o hodlers, ¿verdad? Mal escrito por gusto en el léxico Bitcoin, que son las personas que ya hace años creen en este activo digital y hoy tienen 10.000 Bitcoin, 20.000, 30.000. Incluso, bueno, Satoshi Nakamoto, que es el fundador o el grupo de fundadores de Bitcoin, tiene 1.100.000 Bitcoins, ¿verdad? Así que podemos hablar que hay mucho poder de posesión en un pequeño grupo de personas, ¿verdad? No pequeño, pero sí relativamente pequeño, y eso va a hacer cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos quiera entrar al juego, que quiera comprar la mayor cantidad de Bitcoin disponibles, y eso obviamente va a hacer que sea un producto más asequible porque va a ser cada vez más escaso. Pero lo que está pasando ahora y lo que suma mucha emoción es que a través de los ETF, a través de estos productos financieros de las bolsas, quiere decir que la banca tradicional está abrazando la banca virtual, la banca de los activos digitales, y ese mundo empieza a conversar, porque durante estos 16, 17 años estos mundos no les gustaba conversar entre sí, porque lo que uno tiene el otro no puede ofrecerlo, y habían un par de discusiones que no querían salir, no se querían compartir. Pero hoy, que parece que hay amistad entre la banca tradicional y el blockchain, esto puede ser súper interesante para los fondos de inversión, puede ser interesante para préstamos internacionales, puede ser interesante para los organismos internacionales animarse a hacer inversiones en el país. Así que la medida que probablemente adopten el resto de los países luego de si el presidente Trump lo efectúa, es que todos los países van a querer tener al menos una pequeña reserva federal en Bitcoin. Pero recordemos, es un bien escaso, por eso sube su precio, por eso suben las ganas de la gente de tener posesión de al menos un pedacito de Bitcoin, y por eso va a ser cada vez más difícil tener en un país como el nuestro, en vías de desarrollo, tener los fondos o los ingresos suficientes como para comprar
un número considerable de Bitcoin. Así que estamos llegando tarde, no sabemos qué va a pasar con el Bitcoin. Lo único que estamos seguros es que se va a ir a las nubes. La inteligencia artificial está en todas partes, desde que desbloqueas tu celular hasta que interactúas con asistentes virtuales y hasta en los vehículos que se manejan solos. Desde que empezó el programa yo les vengo trayendo unos cuantos términos raros, algunos los expliqué, algunos no, pero para mí es muy importante que ustedes conozcan términos claves de la inteligencia artificial, así que a partir de hoy empieza una serie de glosario de inteligencia artificial, así que quédate conmigo y empezamos con la letra A. Por cara dura nomás te le voy a meter Artificial Intelligence, que es un término en inglés, pero significa inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia hablamos de una capacidad. Inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina de imitar lo que serían las funciones cognitivas humanas, como por ejemplo el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Algoritmo. Un algoritmo es una instrucción de paso a paso que tiene una máquina para resolver un problema. En cuanto a la inteligencia artificial, y esto lo explicó Bruno hace un rato, en cuanto a la inteligencia artificial, el algoritmo lo que hace es dar un paso a paso o una guía para que la máquina pueda aprender, pueda realizar tareas y pueda resolver problemas, como ya les dije hace un rato. Entonces es como que tiene un manual de tareas específicas. Aprendizaje automático o machine learning. El aprendizaje automático es una aplicación de la inteligencia artificial que lo que hace es que a través de los algoritmos analiza datos, aprende de estos datos y luego toma decisiones súper fundamentadas basadas en lo aprendido. Después tenemos lo que es el aprendizaje profundo o deep learning. El aprendizaje profundo, aparte de ser la tecnología que impulsa a la inteligencia artificial tal como la conocemos, es una subcategoría del aprendizaje automático que estructura sus algoritmos en capas o en niveles, lo que forma una red neuronal artificial capaz de tomar decisiones y aprender por sí misma. En la letra B tenemos a Big Data. La Big Data se refiere a toda la enorme cantidad de datos que los seres humanos generamos diariamente, por minuto incluso. Y este tipo de datos es el que alimenta la inteligencia artificial para que pueda aprender, identificar patrones y luego mejorar su servicio para nosotros. Continuando con el ABC de la inteligencia artificial, en la letra C tenemos los chatbots, los famosísimos chatbots. Los chatbots son programas que simulan conversaciones humanas para responder preguntas y ayudar a los usuarios a través de texto o voz. Algunos ejemplos que les puedo dar es ChatGPT, obviamente por ahí vos que estás viendo, sí o sí usas ChatGPT, y si no, no sé qué es lo que estás esperando, ¿verdad? Metele, te voy a dejar acá el link en alguna parte. O también tenemos los asistentes virtuales de los sitios web o las aplicaciones que a veces puede que no funcionen tan bien, pero hay que recordar que la inteligencia artificial sigue en pañales, así que tengan paciencia. Clustering. Los algoritmos utilizan varios métodos para analizar la enorme cantidad de datos a la hora de entrenar modelos de inteligencia artificial. El clustering es solo una de estas técnicas y consiste en que la inteligencia artificial agrupe por datos similares. Para darles una comparación medio loca, pero un poco más humana, es como que yo agarre y para ordenar mi ropero clasifique mis remeras, las que son serigrafiadas, con las que tienen estampas, con las que son rojas, con las que son amarillas y así. Así tenemos la ciencia de datos, que es un campo interdisciplinario que combina el método científico, procesos algorítmicos para poder extraer información específica de los datos, tal como lo haría la minería de datos. En la letra E tenemos el entrenamiento. El entrenamiento no es como levantar pesas ni nada por el estilo, pero sí, para los modelos de inteligencia artificial es un proceso que consiste en alimentarle a los modelos de IA con un conjunto de datos específicos para que adquiera conocimientos y habilidades para realizar tareas específicas. Sí. ¿Sabías que Nueva Zelanda es el lugar ideal para probar nuevas tecnologías debido a su aislamiento, idioma inglés y mercado similar al occidental? Microsoft, Facebook y Yahoo han hecho sus pruebas en este país antes de lanzar sus productos. El lugar perfecto para encontrar y corregir errores antes de lanzarse al mundo. El voltaje es interesante imaginárnoslo como una manguera con agua, ¿verdad? Y el voltaje es lo que permite, lo que le da presión a esa manguera, o en este caso presión para que la electricidad vaya a través de los cables, ¿verdad? Lo mismo si nosotros abrimos un poquito la manguera, sale poca agua. Bueno, si nosotros le damos mucho voltaje a unos cables, eso va con mucha más energía. Se mide en voltios y es lo que nos permite tener electricidad en nuestras casas.
Uno de los temas más sonados en este mundo, ahora que hablamos de campañas políticas, de algoritmos, de redes sociales que tienen mayor información nuestra, entra el término Big Data a nuestras vidas. ¿Y qué es Big Data? Finalmente es la capacidad que tienen distintas bases de datos de administrar la información que tenemos de manera cada vez más precisa. Y esto lo hacen de manera muchas veces muy ética y a veces un poco menos ética. Por ejemplo, cuando abrís un link, ese link puede estar fijado a un log que le permite a la persona a la que entraste saber tu dirección, tu número de teléfono y un montón de datos que quizás vos no estabas predispuesta a compartir. Por eso siempre es interesante leer en las aplicaciones específicamente de teléfono y en las páginas cuando uno pone aceptar todas las cookies y aceptar, muchas veces estamos cediendo más información que la que deseamos, que después es utilizada por la Big Data para hacernos comprar cosas, votar y hacer cosas que quizás por nosotros mismos no íbamos a querer hacer. Un generador es una máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, los molinos, ¿verdad?, de lo que veíamos en los dibujitos animados o que podemos ver en algunos pueblos de antaño, es una rueda que va girando gracias a la potencia del agua y bueno, esa potencia del agua gracias al movimiento de la rueda, va a través de un motor y eso genera electricidad. Así que los generadores son estas máquinas que nos permiten, ya sea el calor, ya sea el vapor, ya sea la combustión completa o incompleta de algún elemento, nos permite convertir esa energía en electricidad o en energía eléctrica. Inteligencia artificial reemplazará a los trabajadores humanos. Esto es falso. Si bien es cierto que la inteligencia artificial puede ser entrenada para completar ciertas tareas súper específicas, no es posible todavía que reemplace el cargo de un humano en su totalidad. Además, hay que tener en cuenta que también brindan muchas oportunidades laborales y dan el espacio a los seres humanos para que en vez de concentrarse en esas tareas repetitivas, puedan enfocarse más en el lado creativo, estratégico y de alto valor agregado. Si la inteligencia artificial toma decisiones, entonces tiene libre albedrío. Esto es falso. Las decisiones que la inteligencia artificial toman son porque fueron entrenadas con datos súper específicos también. No es que tienen elección o voluntad propia. Esto es falso. Además, el libre albedrío es todavía un concepto filosófico súper profundo que ni en los humanos se entiende, mucho menos en las máquinas. Cuanto más datos tenga, mejores van a ser los resultados. Esto es más o menos falso. A la hora de entrenar un modelo de inteligencia artificial es cierto que es súper importante la cantidad de datos que se tenga, pero es más importante aún la calidad que tengan estos datos. ¿Por qué? Porque cuanto más precisos sean los datos, mucho más preciso va a ser el modelo de inteligencia artificial y va a tener muchos menos sesgos y muchas menos incoherencias. Hola, soy Sofi y hoy estoy con Pengu, acá en Penguin Academy, y vamos a contarte un poco más sobre CodePro, porque muchos me preguntaron en qué es lo que consiste, y básicamente es un programa que en 8 meses te brinda toditas las herramientas para que te puedas insertar en tu primer laburo tech. Hoy hablamos con una ingeniera informática graduada que dejó su ciudad de Iturbe para venir a la ciudad y unirse a CodePro. Soy María Mercedes, vengo de la ciudad de Iturbe, tengo 27 años. Mi historia es súper random prácticamente porque yo me enteré tomando tereré mirando el celular y yo así tipo mirando así mis historias o notificaciones de Instagram, por Instagram justamente me enteré, veía así cursos, ya que yo vengo del mundo de la tecnología, soy ingeniera en informática y ya tengo así un poquito de base. Y prácticamente, como dije yo, me enteré por Instagram. Y aparte de eso, ya hice los talleres también en Penguin. Y justo estábamos en la Hackathon y ahí justo viene el anuncio que se iba a abrir un programa de 8 meses. Y le dije a una amiga que me iba a animar a postularme, porque como que yo vengo del interior iba a ser difícil para mí, hasta ahora un poco difícil. Pero tuve un aliento de los familiares, amigos, personas cercanas para animarme a enfrentarme a venir a la ciudad, prácticamente para cumplir mis sueños y gracias a eso estoy por acá, por Penguin.
Yo tengo familiares acá por Asunción y tuve una mudanza prácticamente porque como son 8 meses, también dije, me voy a animar a irme porque sé que en Asunción, o sea, si me voy a Penguin, entro en el programa, tengo un futuro en lo que sería la tecnología, ya que me gusta la tecnología, nadie me puede quitar ese el entusiasmo que tengo por la tecnología y por eso estoy acá. Lo que estoy aprendiendo en GoPro es lo diferente que veo en el ámbito, cosas que no di en la facultad, estoy dando acá, que serían también ser cosas de talleres, inserciones laborales, sesiones con la psicóloga, cosas que no teníamos en la facultad prácticamente. Tuvimos también una hackathon en donde trabajamos en equipo y la verdad que en ese no tuvimos la oportunidad de ganar, pero sí demostramos nuestras habilidades y la verdad que nos ayuda mucho tener así el trabajo en equipo con los compañeros y es lo mejor prácticamente Penguin, porque te ayuda en muchas cosas. Yo acá en CodePro aprendí algunos lenguajes de programación, ya que no tenían los conocimientos y en este caso trabajé con unos proyectos que sí me ayudó bastante para crecer profesionalmente. Yo terminé la facultad hace unos 1 o 3 años, ¿verdad? Y hice muchísimos cursos, todo esto, aquello, ¿verdad? Y justamente dejé de programar prácticamente esos años que terminé, dejé así. En el interior pues no hay muchos trabajos, lo que sería tecnología. Y entonces, ya que así me olvidé de muchas cosas de lo que sería programación, me animé a tipo seguir mis sueños, lo que sería en la tecnología prácticamente. GoPro me llamó mucho la atención porque en Instagram yo veía así, yo quería estar en los otros bootcamp que serían de 15 días, quería estar. Y justamente me había mandado, pero no quedé en esa, ¿cómo se dice? Los bootcamp. Y después probando, el famoso probando, después se consigue lo que quiere, ¿verdad? Y quedé en GoPro. Esta es una de las particularidades más interesantes del mundo de la música y querés saber si es verdadero o falso. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el rapero 50 Cent estaba al borde de la bancarrota con un montón de deudas y una productora de discos le dijo, bueno, te acepto producir este disco, pero te vamos a pagar en Bitcoin. Esto estamos hablando allá por 2015. Pasaron los años, el rapero seguía ahogado en las deudas y de repente, ¿qué pasa? Un día el precio del Bitcoin en 2018 se dispara para arriba y 50 Cent o sus asesores se dan cuenta de que tenían estos Bitcoin que le habían pagado con respecto a este disco años atrás. Y pudo pagar gracias a eso una deuda de 8,5 millones de dólares y se quedó con más vueltito. Así que el Bitcoin en este caso sí salvó a 50 Cent de deudas que lo apremiaban.